Bienvenidos un viernes más a su programa Restaurando Lazos Familiares. Mi nombre es Harold Figueras, Mariela de Villanueva, la para los que no nos misión, sí, conocen, de la misión Eucarística Reparadora. Jesús y María. Restauran mi familia. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio y poder conversar acerca de esos datos que podemos conversar en familias, en matrimonios, podemos ayudarnos y apoyarnos. Tenemos algunas fallitas técnicas, un segundito. No sé qué pasó ahí. Ok, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, cómo, cómo actuar y ser en el proceso de restauración matrimonial. Sí, así es. Y vamos a esperar que se sigan conectando nuestros hermanitos que nos están viendo en esta noche. Queremos saber, hermanos, de dónde nos ven, de qué ciudad nos ven, de qué país. Y si tienen preguntas relacionadas al tema del día de hoy, pues con un gusto vamos a irlas respondiendo. Así que vamos a poder tener un programa de gran bendición para ustedes. Sabemos que no están aquí por casualidad, sino por una maravillosa diosidencia. Si es la primera vez que te conectas, bienvenidos. Sabemos que Dios quiere no solamente reunificar a tu familia en su amor y restaurar tu matrimonio, sino te ha elegido con un propósito maravilloso para algo mucho más grande que tu humanidad pueda realmente descubrir y saber. Sí, bueno, Jesús y María restauraron mi familia. Es una misión que se encarga justamente de hacer estos acompañamientos y de llevar esperanza a esos sitios donde ya se parece que todo se hubiese perdido, pero siempre llega pues el amor y la misericordia de Dios para salvar esas cositas que dejamos mal hechas en el camino. Sí, y bueno, vamos a ir saludando a los hermanos que se van conectando en esta noche. A Catherine Delgado de la ciudad de Colombia, un abrazo. Catherine pide saludos para Harold también. Hola, A Catherine. Marjorie Mena, un beso grande, Marjorie, desde la ciudad de Costa Rica. A Nayelita López, mi amor, Nayeli, Dios te Nayeli. bendiga. Corazón precioso. A Paola desde la ciudad de Bogotá. Jane Sucho desde la ciudad de Colombia. A Medellín, un abrazo grande, Janie. Y vamos a ir respondiendo las preguntas relativas al día de hoy en esta noche. Y por favor, vayan indicándonos de qué ciudad nos están viendo y su nombre. Recuerden darle me gusta al video para que pueda compartirse con más personas y compartirlo, copiarlo y compartirlo con más personas siempre ayuda más al canal y a las personas que necesitan escuchar los temas que tratamos en este su canal de Restaurando Lazos Familiares. Bueno, y vamos a ir empezando con este tema que sabemos que es de gran bendición para todos ustedes, sobre todo cuando se está empezando el proceso o cuando muchas veces van avanzando las etapas dentro del proceso y no sabemos cómo debemos de actuar. En principio, pues en el actuar, cuando estamos luchando por restaurar nuestro matrimonio, en principio debemos saber que no estamos disponibles. Si tú te has decidido luchar por salvar a tu cónyuge de la situación donde se encuentra y tú aún todavía estás buscando poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu proceso, debes saber que tú no estás disponible para otra persona. Eso quiere decir que no estás disponible para aceptar salidas a personas del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque tú tienes un pacto de fidelidad que has hecho con Dios y esos pactos no se rompen. Tu fidelidad está siendo a Dios.
si tu cónyuge está en adulterio o si tu cónyuge está en pecado, si tu cónyuge quiere rehacer su vida, eso es su problema con Dios. Pero tu relación con Dios es guardar fidelidad. Y también mientras estás esperando poder saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, pues también necesitas pasar por un tiempo de desierto, por un tiempo de silencio para poder revestirte de la armadura del soldado de Cristo, comprender la situación que estás viviendo para poder hacerte más espiritual y poder entender que tu lucha, como dice el libro de Efesios, no es contra carne, sino contra espíritus. Tu batalla no es pelear con tu esposo, pelear con la otra persona, con tu suegra, con tus cuñados, sino es contra Satanás que entró a tu familia a matar, a robar y a destruir. Pero si tú no entiendes que realmente esto es un proceso que se vive, es un combate espiritual, entonces no vas a tener las armas para poder comprender el proceso que vives. Sumamente, mira, qué interesante esto de entender de que lo que estás viviendo es una batalla espiritual, de que es un combate que lamentablemente al principio, cuando se hacen las cosas sin Dios, se hace de forma humana, con palabras, con acciones. Y lamentablemente ese lenguaje no es el que entiende la parte de la restauración. Normalmente siempre cuando hay una separación pues vienen amenazas y vienen luchas y vienen palabras fuertes, vienen respuestas, vienen situaciones de enfrentamiento que no van llevando a ganar espacio para una reconciliación hablada de amistad. No estoy hablando de restauración, estoy hablando de reconciliación en poder conversar. Cuando nosotros comenzamos a actuar de una forma humana en conversaciones y en acciones, lo que tendemos a hacer es a agrietar mucho más la relación, a irritar mucho más la relación, y eso no va a llevar a un consenso adecuado. Es sumamente importante que entiendas que cuando estás en este proceso, cuando estás en esta lucha, es una situación netamente espiritual y que debe ser manejada por este aspecto, de forma espiritual, para poder mantener la calma, la sanidad de tu espíritu y poder discernir adecuadamente cuáles son estas acciones que debes hacer en este proceso. Lo otro que es muy importante en este proceso, si tu cónyuge se decidió a irse del hogar y te ha dicho que no quiere nada contigo, que quiere rehacer su vida y ser feliz, pues esa es su decisión y hay que respetarla, aunque no estés de acuerdo, aunque tú en tu corazón sientas que debes salvar a tu familia y que todavía aún hay algo que hacer. Esa es tu relación con Dios. Si tú te has decidido restaurar tu matrimonio, esa decisión que tomaste es con Dios, tu pacto con Dios, tu fidelidad a Dios, pero no debes insistir a tu cónyuge regresar, no debes perseguir a tu cónyuge, no debes arrodillártele a tu cónyuge pidiéndole una nueva oportunidad, diciéndole que no se vaya de la casa. ¿Por qué? Porque tu relación, tu dignidad es con Dios. Dios nos ha dado la libertad. Dios respeta nuestra libertad como seres humanos, como hijos suyos que somos. Y en esa libertad Dios actúa por nuestra intercesión, no con nuestras palabras ni con nuestras actitudes de quererle demostrar al cónyuge que queremos cambiar y demostrarle al cónyuge que él es más importante que nada y no debemos de insistir ni de persistir, de que regrese, de que no se vaya, de que hemos cambiado. Eso tampoco debemos de hacer. Aquí entra
una palabra que se ha puesto muy de moda esa palabra de empoderarse, esa palabra de empoderamiento. Eh, es bien interesante que tú la asumas desde el punto de vista de ese poder y esa gracia que te da Dios a través de lo que es el recogimiento y el cuidado de tus virtudes y de la oración. Con ellas puedes lograr poder llevar lo mejor de ti para entregarlo como ofrecimiento a esta situación de tu restauración. Cuando nosotros estamos pidiendo una gracia especial a Dios, hay sacrificios que hay que hacer y esos sacrificios son de acuerdo, por ejemplo, a mi conducta, como decía Mariela al principio. Si tu condición debes respetarla, ya que eres una mujer casada o un hombre casado, si estás buscando la restauración, esa condición debes respetarla, mantenerte bajo ese respeto. La conducta debe ser siempre apegada a lo que es tu vocación, para que esa dignidad realmente no se pierda y lograr así la gracia que Dios te puede dar a través de tu buena conducta y tus buenas acciones. Así es. Tú no persigues a tu cónyuge, tú persigues a Dios para robarle ese milagro de la restauración por misericordia, pero no persigues a tu cónyuge, no lo persigas. Tú persigue a Dios, mantente en paz, buscando la paz que Dios te quiere dar por medio de tu oración, por medio de tu entrega. Muestra sentimientos de mansedumbre, de comprensión, de bondad. Esa debe ser tu forma de actuar. Tú debes reflejar el amor de Dios. Pero si tú estás iniciando el proceso de restauración y tienes en tu corazón aún heridas porque todavía no logras comprender el por qué tu esposo te dice que no te ama o por qué tu cónyuge cayó en infidelidad, pues en este proceso que estás viviendo debes poco a poco, con la gracia y la acción del Espíritu Santo, ir comprendiendo que esto es un combate espiritual. Los problemas, las crisis y los problemas matrimoniales son problemas espirituales. Por eso no debes tampoco buscar respuestas humanas, porque no las vas a encontrar. Puedes visitar a quien te dé la gana, puedes no dormir buscando en tu mente una explicación humana, lógica al proceso que estás viviendo, y no lo vas a encontrar, porque esto es un combate espiritual, como el milagro de la restauración. La restauración también es un milagro y va a ocurrir de una manera milagrosa. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero de que Dios va a transformar por tu intercesión el corazón de tu cónyuge es una realidad. Pero no sabemos en qué forma y en qué momento o en qué tiempo lo hará. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere convertirte a ti y hacerte heredero del reino celestial, para que en ese llamado que tú tienes, tú también te hagas instrumento de Dios y luches por salvar a tu cónyuge que quizás ya haya caído en el pecado y por ese motivo esté pidiéndote o se haya ido ya del hogar. Ahora bien, hay otra cosa que es bien interesante, es saber en manos de quién quieres colocar este proceso de restauración realmente. ¿A quién quieres entregarle esta situación como ofrecimiento para que se restaure y tu familia vuelva a tomar el camino que tenía desde el principio? ¿Por qué digo esto? Porque otra de las cosas que no debes hacer es acudir a estos sitios de lectura de cartas. A los exotéricos, a los brujitos, a los chamanes, porque en esta desesperación queremos buscar respuestas
en cualquier lado, inclusive caemos en eso. Muchas veces nosotros estamos buscando escuchar lo que nos conviene, buscar que nos digan que tenemos la razón y que el otro es el malo y que el otro está haciéndolo mal. Eso no necesitas buscarlo. Sencillamente mídelo desde la posición de lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios no quiere el adulterio, Dios no quiere la infidelidad, Dios no quiere la mentira, Dios no quiere el engaño. Entonces eso hace que tú desde ahí midas y te des cuenta qué es lo que está pasando en tu familia. Eh, y darte cuenta de que si es tu cónyuge el que está cometiendo esta situación, tiene un problema. Y el único que arregla esos problemas es Dios. Más nadie arregla esos problemas. Y tú lo puedes pedir a través de la intercesión, rogándole a Dios por la sanidad del alma de tu cónyuge. Pero cuando nosotros cometemos el error de buscar el esoterismo como un medio para solventar los problemas, lo que hacemos es abrir portales que más adelante van a empeorar las cosas de verdad de una forma catastrófica, porque ya le estás dando participación a Satanás dentro de tu familia. Y Satanás nunca trae nada bueno, solo viene a robar, a matar, a destruir y a mentirte. Entonces, ten mucho cuidado con querer hacer partícipe el mal para que resuelva los problemas de tu familia. También es importante saber que si tu esposo insulta, si tu esposo te dice que no te ama, que ni que fueras la última persona en el mundo, regresa contigo, que eres lo peor que le ha pasado en la vida y busca contienda, busca discutir, pues no respondas, no respondas a esos agravios, no hagas reclamos, no devuelvas mal por mal. Si sus palabras no edifican, pues tú tampoco digas palabras que no van a edificar. ¿Por qué? Porque cuando uno está dolido, cuando uno está resentido, cuando uno tiene una herida, va a buscar herir a la otra persona. Pero si yo ya soy consciente de que yo cuando me enojo también digo cosas inadecuadas y las digo muchas veces sin pensar, solamente para defenderme del agravio, entonces debo entender que si esto es un combate espiritual y yo estoy buscando tener una buena relación con Dios y yo estoy buscando imitar el amor de Mamá María y de imitar el amor de Cristo, entonces yo debo de actuar como ellos actuarían y no desde mi humanidad, desde mi venganza. Porque cuando nosotros leemos en Primera de Corintios 13, versículo 8, no nos dicen que devolvemos mal por mal, nos dicen cómo debe ser nuestra conducta. Debemos de procurar el perdón, ¿cierto? Debemos de actuar con un corazón dispuesto a ofrecer a un Cristo vivo. Entonces debemos de tener muy en cuenta esto. Ahora, si por nuestras heridas somos fáciles en caer en provocación y responder con violencia, y violencia me refiero verbalmente, con insultos, con ofensas, entonces debo de empezar a practicar el ayuno para poder tener dominio propio y hacer esfuerzo personal, pero ese ayuno va acompañado con la adoración, la oración y recibir la comunión. Y también el propósito de pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. Aquí también es bien interesante aclarar que nosotros debemos saber lo que significa el poder de la palabra.
cuando nosotros queremos desahogarnos con nuestros familiares, con amigos, acerca de la situación que tenemos, porque al final queremos que ser consolados de alguna forma. Debemos tener cuidado con los adjetivos que utilicemos para describir el problema. Recuerda de que ese es un problema de dos y que ha sido generado por dos. Y bien, yo puedo estar pasando por una circunstancia, pero cualquier etiqueta, palabra que tú utilices para colocársela a tu cónyuge en conversaciones con los demás, esa etiqueta y esa palabra va a quedar en el corazón de esas personas que tú le estás diciendo. Y aquí vengo a recordarte que decirle o colocarle una etiqueta negativa a una persona es maldecir de ella, mal hablar de esa persona y la estarías maldiciendo porque le estás colocando un veneno en un corazón que no tiene nada que ver con el problema contra tu cónyuge. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tus hermanos, inclusive en algunos casos tus hijos. Eso tienes que tener mucho cuidado. Recuerda de que la maldición, el maldecir siempre trae división, siempre trae división. Lo que único que acerca es la bendición, bien decir, exaltar las características de la persona constantemente. Sí, bueno, eh, se ha ido porque no se sentía bien, pero es una buena madre, es un buen padre, ha sido un buen compañero. Eso te va a ayudar muchísimo más que el hecho de conversar y decir palabras inadecuadas. Muchas veces en estos procesos, como tenemos una herida y nos sentimos tan heridos, vemos al otro cónyuge como el agresor. ¿Y qué ocurre? Tratamos de envenenarle sin darnos cuenta los corazones a nuestros familiares o a nuestros propios hijos para poder defendernos porque nos sentimos víctimas de la circunstancia. Entonces empezamos nosotros a lastimar sin darnos cuenta el corazón de nuestros hijos o de nuestros familiares o inclusive tratamos de involucrar a terceras personas dentro de nuestra situación, como por ejemplo llamar a mi suegra, llamar a mi cuñado y decirle mira lo que me hizo, mira lo que me está haciendo, o llamo a mi mamá, llamo a mi papá y voy contando lo cruel y despiadado que ha sido mi cónyuge y que yo soy la víctima y la buena y la santa. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una crisis dentro de un matrimonio, cuando ocurre un fracaso matrimonial, la responsabilidad es compartida. Si cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a Dios. Y en esa responsabilidad que tenemos frente a Dios, cada uno debe rendir cuentas de sus actitudes y de su proceder. Y cada uno sabe cómo se comportó dentro de la relación. Entonces, si uno de los cónyuges cayó en un pecado grave, en un pecado mortal, entonces no significa que yo voy a decir, él es el que pecó, él es el que faltó a la familia, él es el que... Sí, también tenemos que aprender a mirar si faltó, si cayó en pecado, pero yo no puedo juzgarlo. Yo oro para que se arrepienta de su pecado, se convierta a Dios, se reconcilie con Dios, y en ese perdón y en esa reconciliación el Señor le va a mostrar el error que cometió con sus hijos, conmigo, y lo traerá de vuelta al hogar. Pero yo frente a Dios también tengo que reconocer cuál fue mi falla, en qué fallé yo, en qué herí y lastimé a Dios, porque vuelvo a repetir, en un fracaso matrimonial ambos cónyuges tienen responsabilidades. Ambos cónyuges son responsables de ese fracaso matrimonial. Cuando nosotros realmente queremos hacer una restauración personal
y familiar y matrimonial. Tiene que haber un reconocimiento sincero de lo que hemos hecho y cómo hemos participado, pero sincero. Porque si no caeremos en la trampa de tapar lo que ha sucedido antes con una conducta. Y cuando vuelva a la restauración va a volver a suceder lo mismo, porque no ha sanado el corazón, no se ha sanado esas heridas que provocaron la primera ruptura, que provocaron el primer problema, y se vuelve a reincidir, y así va a ser hasta que por fin comprendas que todos los que están involucrados dentro de la crisis deben analizarse y deben sanar esas heridas, reconocer que están heridos para poder tener realmente la gracia de la restauración. También es importante que sepan que no se debe caer en escuchar los consejos o lo que nos dicta actualmente el mundo. ¿Y que nos está dictando actualmente el mundo? Que debemos de tener dignidad. Ten dignidad, date tu lugar, porque a veces comentamos de que sentimos que debemos de salvar el matrimonio, a pesar de que esté pasando ese matrimonio por una separación o por un divorcio. ¿Y qué nos dice la sociedad? Ten dignidad, respétate, ya no quiere nada contigo, eh, que no sigas insistiendo, mira lo que te hizo. Pero en el fondo nosotros, en vez de buscar eh, escuchar lo que dice la sociedad, lo que nos vende el mundo, nosotros tenemos que escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestra circunstancia que vivimos. Cada uno de nosotros tiene un trato personalizado con Dios y cada uno de nosotros debe descubrir cuál es el querer de Dios para su familia. Si bien es cierto, Dios quiere salvar nuestra familia, Dios quiere salvaguardar nuestro matrimonio porque es lo más preciado y lo más hermoso para Él. Pero también nosotros debemos de buscar esa confirmación de ese querer de Dios para nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de lo que nos dice el mundo, de lo que nos dice la sociedad. ¿Y que nos dice? Nos vende lo más fácil, nos hace ver una falsa misericordia. Y entonces nos dice, Dios te quiere feliz, Dios te quiere digno, Dios te quiere digna, Dios ha diseñado para ti su misericordia y quiere que por misericordia tú seas feliz y no sufras. Pero cuando nosotros leemos 1 Corintios 13 nos dice que el amor es sufrido. Y Jesús, que nos ha amado tanto, ha tenido una pasión dolorosa porque su amor ha sido sufrido. Entonces, debo tener en cuenta que si yo soy una hija de Dios, si yo soy un hijo de Dios, mi dignidad de hijo de Dios también va a ser pasar por una pasión dolorosa. Y la pasión dolorosa que me toca vivir es este proceso de poder reparar los errores que se cometieron, tanto mi cónyuge como yo dentro del matrimonio, para que Dios nos pueda dar una nueva oportunidad de tener un matrimonio restaurado, un matrimonio resucitado, pero ya no como lo dice el mundo, ya no con los errores que hemos cometido, sino con los principios bíblicos, con los principios que están establecidos dentro de nuestra palabra, dentro de la palabra de Dios, dentro de nuestra fe. Aquí entran dos versículos de la Biblia que tienen mucho que ver con esto de la conducta. Uno de ellos es: no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Y si hago el mal que no quiero es por el pecado que habita en mí. Cuando tú deseas la restauración, cuando tú estás luchando por la restauración,
lo primero que debes hacer es aprender a conocerte. Realmente, ¿qué cosa estás ofreciendo? ¿Qué cosa le estás ofreciendo a tu familia? ¿Le estás ofreciendo paz o le estás ofreciendo todo un infierno de problemas debido a las heridas que puedas tener? El reconocernos, el sanar realmente nuestra vida, nuestro espíritu, es fundamental. El otro punto que también debes tomar en cuenta es el que dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te voy tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras de fe. Cuando nosotros sí oramos, también debe venir una acción de conversión, una acción de cambio de forma de vida, una forma de cambio real de lo que son mis conceptos que anteriormente estaban generándome el inconveniente. Ahora, a través de la fe, a través del amor, a través de conocer lo que Dios y Jesús nos enseña, realmente exista una metanoia en nuestra vida y nos haga cambiar ese concepto de vida. Dejar lo que nos hacía daño, dejar lo que dañó a nuestra familia para poder ofrecer algo que adecuadamente sea lo que Dios desea para nosotros. Es difícil, es duro, porque es una lucha contigo mismo, te lo dijimos al principio, esto es una lucha espiritual y son los conceptos con los que tú estás viviendo. Pero para poder realmente hacer una restauración, hay muchas renuncias que hacer para poder realmente ofrecer lo mejor. También es importante saber que no debemos enfocarnos, un poquito de lo que nos ha comentado Harold, no debemos enfocarnos en el pecado del cónyuge, porque quizás el pecado de tu cónyuge, en lo que ha incurrido para irse de casa, para, liberarse de ese pacto, de ese compromiso que no hizo solo contigo, lo hizo con Jesús. Muchas veces nos enfocamos en mirar el pecado del cónyuge y miramos el pecado del cónyuge y eso nos hace sufrir, pero no vemos nuestros pecados, no nos detenemos a conocernos realmente y a ver que nosotros también cometemos pecados y quizás nuestros pecados son igual de grandes ante Dios como el pecado del cónyuge que se ha ido de casa. Entonces no podemos ser hipócritas como hoy nos habla el Evangelio. Debemos de ser coherentes con la circunstancia que estamos viviendo. Primero, saquemos la viga de nuestro ojo para poder entonces sacar la paja del ojo de nuestro cónyuge. Aprende a ver lo bueno de la persona que está contigo, de ese cónyuge, de esa persona. Aprende a valorar. No coloques tus ojos constantemente en lo negativo. No hagas críticas constantes del cónyuge. Así no esté, no lo critiques. Ve lo bueno, exalta lo bueno. Así no te envenenas el corazón. Y así esa persona no va a tener herramientas para seguir la lucha. Mientras tú puedas tener palabras que valoren a esa persona, vas a eliminar de su vida cualquier conducta. Y te voy a decir una cosa de forma personal. Cuando dentro de tu problema, tu crisis, tu ruptura que tienes con tu cónyuge, se coloca Jesucristo, se acabó el enfrentamiento, porque ya no tienes con quién enfrentarte. Ya no hay forma de enfrentarte porque ha llegado la paz a esa relación y comienza realmente una conversación armónica, pero tiene uno de los dos que dar el paso de pacificar las cosas, de no dejar que se hostilicen las relaciones y las conversaciones. También es importante saber que quizás te casaste con una persona que tiene problemas de comunicación y que por más que tú le puedas expresar tus preocupaciones, él los va a tomar a que los están criticando, a que los está juzgando y tampoco se sabe comunicar
ese fue el cónyuge que elegiste, entonces no puedes cambiarlo, no puedes transformarlo, pero lo que sí puedes es enseñarle a comunicarse. Ahora, cuando nosotros tenemos mejor dicho, cuando no hay una comunicación asertiva durante el proceso de restauración y el cónyuge no quiere conversar o conversa y siempre es ofendiendo, hiriendo, lastimando, debemos de quedarnos callados. ¿Para qué? Para nosotros procurar nuestra propia paz y para que no, las palabras amables doblegan el corazón de la otra parte. Y esto también lo hemos aprendido un poquito de leyendo la vida de Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica tomaba agua bendita cada vez que su esposo era muy colérico y ella tomaba agua bendita y para ella no responder los insultos de su esposo y él seguía y renegaba y hablaba y ella iba tomando el agua bendita despacito, despacito, hasta que cuando ya él terminaba, ya ella ya no respondía nada porque ya ella también había terminado de pasar el agua bendita completamente. Entonces, esto lo ha hecho una santa mujer que fue Santa Mónica, pero también nosotros no quiere decir que nos vamos a quedar callados y vamos a seguir permitiendo que vuelva nuevamente otro momento y lo vuelva a hacer, sino debemos esperar que pase ese momento y aprender a confrontar. Mira, yo te recibo aquí en la casa para que vengas a buscar a los niños o para que los vengas a visitar. Muy bien, pero quiero recordarte que la última vez que viniste, creo que no supimos comunicarnos y como que las cosas estaban saliendo un poquito de control. Entonces, tratemos mejor de poder hablar de una manera positiva, porque esto no deja nada bueno dentro de nuestra relación que tenemos que tener armónica como padres que somos. Además que lo pueden notar nuestros hijos y podemos causar heridas mucho más grandes de las que ya tienen. Entonces, eso es poder hablar con asertividad, porque tampoco podemos permitir que cada vez que quiere venga a insultarnos y a faltarnos el respeto. En ese momento, en el momento de la crisis, en el momento del problema, sí debemos de guardar silencio, pero también debemos de enseñar al cónyuge a que sus conductas deben cambiar. Cuando nosotros estamos en gracia, o sea, estamos confesados, tenemos una conducta adecuada, tenemos bajo control esa lucha constante diaria que tenemos que tener contra las tentaciones, que estamos tratando de llevar una vida adecuada. Todas las oraciones, comuniones, todo lo que hagas a nivel espiritual va a ser más fácil llevado a Dios. Y si tú tienes una alianza matrimonial con Dios, es mucho más fácil debido a que tú estás haciendo un sacrificio de mantenerte dentro de las virtudes de Dios para poder llevar a cabo y llamar esa alianza matrimonial para que sea un llamado de auxilio ante quien tú, tu esposo, tu esposa y Dios estuvieron presentes el día del matrimonio. Entonces, todos esos sacrificios que puedes estar haciendo son en función y en bien de tu familia, de tu matrimonio. Eso ni lo dudes. Pero sí es muy conveniente que realmente estar en gracia, estar haciendo las cosas como es debido según la voluntad de Dios. También es importante que sepamos de que muchas veces vamos a sentir que a medida que tenemos más intimidad con Dios en la oración y a medida que nosotros vamos tratando de imitar el amor que recibimos de Dios y lo que vamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios, las situaciones se ponen más difíciles. Y entonces a veces va a entrar la duda, ¿por qué ocurre esto? Si me estoy acercando más a Dios
o empezamos a ver, por ejemplo, que viene el divorcio, que salió embarazada la OM, que el esposo se compró una propiedad con la otra persona o que la llena de detalles, cosa que no lo hizo con nosotros, Aunque se tomó fotos en las redes sociales o feliz. que ya cambió las fotos también de las redes sociales o que ya se ve feliz. Todas esas son circunstancias que el enemigo se vale porque esto es un combate espiritual para debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que le queda poco tiempo y que quiere distorsionar la verdad. Y si tú caes en su trampa, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de creer en el poder que Dios tiene y en la bendición que Dios quiere darles por medio de esta restauración matrimonial. Recuérdense que el demonio es el padre de la mentira y lamentablemente nos transforma una verdad si nosotros le damos el poder de hacerlo. Entonces ya Satanás ha sido vencido hace 2000 años, lo venció Jesús en la cruz. Entonces si ya Cristo ha vencido, no dejes que te engañe haciéndote creer que las cosas se ponen cada vez más difícil. Lucha, lucha, ármate como soldado en batalla, porque para eso tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ángeles, tenemos a María como gran intercesora, tenemos el Santo Rosario, tenemos los sacramentales, amados hermanos. Entonces no nos dejemos confundir. Una de las cosas más importantes, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, eso te lo pide la Biblia. Cuida tu corazón. No dejes que tu corazón se entristezca ni se envenene. No dejes que tu corazón caiga en pecado al sentir situaciones negativas contra ninguna persona. Todos somos hijos de Dios, unos equivocados, otros en camino, y ahí vamos. Ora por el que está equivocado, ora por ese que tiene un mal camino. Eso te va a ayudar muchísimo más. Cuando tengas en tu corazón que quieras decir algo feo de otra persona, muérdete la lengua y no lo digas. Es preferible que lo hagas. Ora por la OM, que es la otra mujer, ora por el OH, que es el otro hombre. Ora por ellos, que son los extraños dentro de tu relación, pero que necesitan tu compasión y tu misericordia para que puedan encontrar el camino que los lleva a Cristo, que es la verdad. ¿Por qué? Porque nadie puede ser feliz en el pecado. Y más que todo, nadie puede ser feliz a causa de la infelicidad de otros hijos de Dios, que son tus hijos. Recuerda que todos estamos heridos, todos estamos heridos. Y cuando nos conseguimos, cuando nos casamos, cuando estamos compartiendo nuestra vida con alguien, lo ideal es que nos ayudemos a sanarnos, no convertir esa unión en un campo de batalla, más bien debe ser en una situación de sanidad emotiva y espiritual para crecimiento de ambos. Muchas veces un buen consejo es permanecer en silencio. Es mejor permanecer en silencio que desatar toda una guerra por utilizar mal la lengua y la comunicación. Mantén la paciencia, mantén la misericordia y mantén el nombre de Jesús constantemente en tus labios para que puedas dominar esos instintos de querer decirle todo lo que querrás decirle, pero piensa que eso no va a motivar una reconciliación o una restauración. Podemos hablar ahora que Dios tiene planes de bendición para nosotros, pero nosotros tenemos que empezar a tener
y promover los sentimientos de Cristo, actuar como Cristo, sentir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, para que podamos entender que somos hijos de Dios y hemos venido a este mundo a salvar almas y a ser portadores de su mensaje de esperanza. El sacramento del matrimonio es la escalera que nos lleva al cielo. Con las imperfecciones de nuestros cónyuges alcanzamos la santidad. Pero también acuérdate que tú no eres perfecta y tu cónyuge también tiene que soportar tus imperfecciones para santificarse. ¿Cómo mantener la alegría? Cristo te ama y hizo un gran sacrificio por ti. Su mamá, María, que es tu mami también te ama. Eso es suficiente para hacerte feliz. Tiene todo un plan contigo. Lo que tienes que aceptar y participar de ese plan. Y ese plan es hacer que los demás sean felices. Y eso se retribuye. Cuando veas a alguien con un problema, atiéndelo. Cuando veas una necesidad, atiéndela. Y eso va a repercutir en tu paz y en la misericordia que Dios va a darte. Lo más importante es saber que ningún ser humano te va a hacer feliz. Ningún ser humano, ni siquiera tus hijos te van a hacer feliz. Tu felicidad depende de ti misma. Tu felicidad está dentro de tu corazón. Tu felicidad solamente la vas a poder encontrar en el corazón eucarístico de Jesús. Él es tu felicidad. Y a medida que tú vas teniendo intimidad con Cristo, vas a ir descubriendo los tesoros que tiene guardado en su corazón. Y ya vas a sentirte que eres plenamente feliz y que nada te hace feliz. El dinero, el trabajo, todos son bendiciones, se agradece. Los hijos, el cónyuge, pero no son nuestra felicidad. Son instrumentos para poder nosotros santificarnos, pero que no son nuestra felicidad. Dicen, bueno, lo dijo la Virgen a los pastorcitos y a Santa Bernadette Soubirous, que es una de las videntes, que es la vidente de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen le dijo que no le ofrecía la felicidad en este mundo, sino en la vida eterna. Y nosotros todavía no conocemos esa felicidad. No la conocemos porque no se puede dar a conocer la alegría que existe en el cielo. Nosotros como seres humanos no la vamos a poder experimentar en este mundo. Solamente está deparada para la vida celestial y esa es la que debemos anhelar. Aquí en este mundo, ¿cuánto tiempo podemos vivir? 80 años, 90 años, 100 años. La otra vida es eterna y esa es la que nosotros debemos de anhelar. Por eso debemos de agradecer a Dios esos instrumentos que nos pone para santificarnos. Participa en el plan que Dios tiene contigo. Participa. Haz feliz a alguien diariamente. Haz que alguien se ría diariamente y haz que alguien sienta el amor de Dios diariamente. Y tenemos una gran sorpresa. Este lunes empezamos con un maravilloso taller llamado ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Sabes tú qué pasó con el amor? ¿Te estás preparando para la llegada de tu restauración? Cuando Dios te traiga de la mano de regreso a tu cónyuge, ¿te estás preparando? Ya sabes cómo vas a recibirlo cuando ese cónyuge quizás regrese, pero no regrese convertido ni transformado como tú quieres, sino como Dios lo envía a tu hogar. Entonces, este taller, ¿qué pasó? Es para ti. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche vía Zoom. Los que deseen inscribirse al teléfono más 51 913 640 628. Más 51 913 640 628. También queremos comentarles, hay muchas personas que nos están preguntando por las asesorías. Pues nosotros somos terapeutas familiares, somos consejeros. Yo soy consultora familiar, Harold es terapeuta familiar, consejero familiar,
y tenemos para la gloria de Dios este testimonio de restauración matrimonial también, que podemos acompañarlos en su proceso. Para todos aquellos que nos están pidiendo ser acompañados, también pueden inscribirnos pidiendo asesorías, consultorías al teléfono suma 51 913 640 628, y también están debajo en la descripción de este programa, también están saliendo nuestros contactos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Participen en el taller, de verdad se van a llevar una buena sorpresa. Hay muchísimo más personas como tú luchando por la restauración de la familia, muchas más de las que tú crees. Desen este regalo de poder participar en este taller. Si tú no puedes por motivos de trabajo, compártelo, regálaselo a otro, porque sabemos que será de bendición. Ponga a otra persona que pueda disfrutarlo por ti. Gracias por acompañarnos. Recuerda, comparte este programa, dale like y vamos a poder ser agentes de restauración también compartiendo este programa y siendo testimonio del amor de Dios para los demás. Recuérdate que somos un movimiento católico y nuestra espiritualidad es la reparación. Que Dios los bendiga. Los vemos el próximo viernes en Restaurando Lazos Familiares. Hasta el cielo no paramos. El cielo es nuestra meta. Dios los bendiga.